solamente quiero hacer hincapié porque estos temas de los pares craneales prácticamente están por lo menos en 8 o 5 bolillas por ahí distribuidos, entonces necesito que quede bien claro la manera en que se puede enfocar esto en el examen final, ¿ok? Y en el parcial, obviamente, ¿verdad? Entonces, hay muchos detalles, a pesar de que no es muy difícil porque como nosotros ya habíamos estudiado todas las estructuras del encéfalo, entonces hablar de repente de cada par ya no es tan complejo como sería si es que lo hablábamos desde de cero, ¿verdad? Entonces, siempre, al igual que la dinámica, solamente que aquí los nervios van a ser un poco diferentes, porque a partir del quinto par vamos a tener nervios que salen del cráneo, entonces vamos a tener nervios con porción intracraneal y con porción extracraneal. Como lo es el quinto par, el trigémino es un nervio mixto, principalmente sensitivo, con una raíz motora eh, que se hace extracraneal justamente en sus tres ramas terminales, ¿verdad? El oftálmico, el maxilar y el mandibular. Y se le llama trigémino porque tiene tres ramas terminales. Él, como es principalmente sensitivo, porque él es encargado de la sensibilidad de la cara, ¿ok? Principalmente de todo el rostro, de la mandíbula, de las articulaciones, de los dientes, ¿verdad? Em, entonces tiene un núcleo sensitivo, que es el núcleo más grande, que se localiza en la parte posterior aquí del puente, en el piso del cuarto ventrículo, y por fuera del núcleo motor, que es un núcleo más pequeño, ¿ok? Entonces es un núcleo mucho más pequeño porque el núcleo motor es una rama que se va a adosar al nervio mandibular y se va a encargar de inervar a los músculos de la masticación. Esa es la función del músculo de la raíz motora. Em, Aparte de eso, tiene otros núcleos, como el núcleo espinal, que su función va a ser principalmente conectarse con otros nervios, que vamos a ver más adelante, que se va a conectar, por ejemplo, con el facial, ¿verdad? Se va a conectar también con el glosofaringio, o sea, se va a conectar con los nervios sensitivos que van a participar también en la cara, como lo es el facial para la lengua y el glosofaringio para la lengua. Entonces, el núcleo sensitivo, que va a estar aquí abajo, justamente el núcleo espinal, se va a conectar con otros núcleos. ¿M? Con los núcleos principalmente sensitivos también de la cara. Y el núcleo mesencefálico, ¿verdad? Que va a ser un pequeño núcleo que se va a encontrar alrededor del acueducto de Silva. Esos son los cuatro núcleos, entonces el trigémino, su origen real son los núcleos, ¿ok? Que se encuentran a nivel del puente principalmente. Y su origen aparente, ¿verdad? Que es cuando se hace visible el nervio, es en la cara anterior del puente. Esa es la diferencia entre el origen real y el origen aparente. El origen real es donde está el cuerpo de la neurona, de donde nace ese axón, y el origen aparente ya es a partir de donde es visible el nervio. Entonces, el componente sensitivo, esto es muy importante porque justamente uno de los trabajos que recibió una mención especial hablaba de la neuralgia trigémino. La neuralgia trigémino es una patología muy frecuente en el ámbito neurológico. ¿Por qué? Porque el trigémino que se encuentra en la cisterna del ángulo pontocerebeloso tiene mucha relación con las arterias cerebelosas, que son relaciones normales en la mayoría de las veces, claro, o si no, podríamos tener neuralgia trigémino, pero en algunas ocasiones esa relación se hace patológica cuando la arteria, por ejemplo, hace lo que se llama un loop, o sea, que hace como un giro que se apoya al nervio más allá de lo normal y le transmite los latidos y eso genera una estimulación de esa raíz sensitiva generando dolor en la cara. ¿Ok? Normalmente la raíz más afectada es la B3, ¿verdad? O la raíz mandibular y eso es muy común, por eso que los pacientes con neuralgia al trigémino al inicio creen que el problema es algo odontológico, se van al odontólogo prácticamente toda la semana, incluso algunos terminan echándose uno u otro diente creyendo que esa es la causa y no, termina siendo que no, ¿verdad? Porque realmente el problema está allá en la raíz, allá en el fondo. Entonces, el trigémino se encarga de las sensaciones de dolor, temperatura, tacto y presión de la cara, o sea, toda la información sensitiva, ¿ok? Tacto y presión termina en el núcleo principal, el núcleo más grande, y dolor y temperatura en el núcleo espinal junto con otros nervios. ¿Sí?
La información propioceptiva, y esto es muy importante, que es de la posición de los músculos de la cara, principalmente los extraoculares, y esto lo lleva a de caso va al núcleo mesencefálico que lo conecta con el tectum. Y a través del tectum, mediante los colículos, se van a coordinar los reflejos, ¿ok? Los movimientos reflejos, principalmente los movimientos oculares. Los axones van a cruzar antes de ascender, porque esto es una información sensitiva, o sea que se va a ir a la corteza, llegan al núcleo y a partir de ahí suben a la corteza sensitiva primaria, que es la corteza postrolante. El componente motor, como dijimos, es una sola raíz, ¿verdad? Que se va a encargar de inervar principalmente los músculos de masticación y aparte de eso, el tensor del tímpano, el tensor del velo de paladar, el milo hioideo y el vientre anterior del digástrico, porque claro, por la zona topográfica donde se va a distribuir el nervio, el nervio mandibular con su rama motora, por la zona donde está, obviamente le es fácil llegar una rama al digástrico, su vientre anterior, que se inserta aquí, en la fosita digástrica, y el milo yoideo que está en el piso de la boca. Entonces, directamente le inerva a esos músculos, la parte motora. ¿Ok? El núcleo, obviamente, va a recibir aferencia a la corteza porque se va a encargar de movimientos voluntarios, ¿verdad? Como el descenso de la mandíbula que hace el digástrico para abrir la boca y poder introducir los alimentos. Entonces, esos movimientos voluntarios, evidentemente, lo controla la corteza motora primaria. El trigémino, entonces, su origen aparente es la cara anterior y lateral del puente. A partir de ahí, discurre lateralmente por la fosa posterior hasta alcanzar la fosa craneana media a nivel del peñasco, donde se va a alojar en una extensión de la dura madre que se llama el Cabo de Meckel, que ya habíamos visto nosotros, y va a ensancharse y formar el ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser o el ganglio trigeminal que se aloja en la cara anterior del peñasco, a partir de ahí se van a dividir por su borde anterior en tres ramas. Una rama que va a ingresar por la hendidura orbitaria, que es el nervio o la rama oftálmica, que es un nervio totalmente sensitivo. El nervio maxilar, ¿verdad? Que va a emerger del cráneo por el agujero redondo que también es puramente sensitivo, y el mandibular, que va a salir por el oval, que es el que lleva una raíz o una rama motora para los músculos de la masticación. Cuando nosotros hacemos, porque existen procedimientos mínimamente invasivos que le llamamos nosotros, por eso es importante, cuando ustedes el día de mañana les toque evaluar un paciente con neuralgia del trigémino, es fundamental determinar cuál es la rama que duele. Por eso es importante reconocer la distribución esta metamérica justamente del territorio el cual duele. ¿Ok? Normalmente el nervio oftálmico duele todo lo que es la nariz para arriba. ¿M? La rama maxilar duele desde el labio superior hasta por debajo de los ojos y el resto ya es el nervio mandibular. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si la raíz que duele es la raíz mandibular, entonces existe un procedimiento mínimamente invasivo que consiste en introducir una guía metálica, introducir dentro del foramen oval y mediante un balón lo que se hace es se comprime a la raíz, de caso a la raíz mandibular, se le comprime. Al comprimir eso genera isquemia del nervio, o sea, vos le lesionás al nervio intencionalmente para que el nervio deje de enviar estímulos dolorosos a la corteza. Entonces, eso es un procedimiento mínimamente pasivo. ¿Por qué? Porque se entra por la boca. Se entra por la boca mediante una guía metálica, eso se hace bajo visión radiológica directa y mediante eso se puede tratar de una manera mínima invasiva la neuralgia trigémino cuando es rama mandibular. Cuando es rama maxilar o rama oftálmico, hay que valorar otras opciones terapéuticas porque eso sí ya no da para acceder con esa técnica. ¿Por qué? Porque el nervio maxilar o el nervio, la rama V2 discurre justamente por el piso de la órbita, entonces obviamente no voy a entrar ahí. No voy a poder entrar, voy a poder lesionar estructuras muy delicadas, entonces no. Y el oftálmico es la misma cosa, el oftálmico se encuentra en el techo y en la pared medial de la órbita. ¿Mm? Entonces, el V1 o el ramo oftálmico, que es un nervio puramente sensitivo, las tres ramas van a correr
bueno, principalmente el oftálmico y el maxilar van a correr por la pared lateral del seno cavernoso, ¿verdad? Que es donde está la carótida y los pares oculomotores. Se va a dividir en tres ramas importantes, que es la rama nasal, la rama frontal y la rama o el nervio lagrimal, que su nombre lo dice, va a terminar en la glándula lagrimal, el nasal va a terminar en la mucosa nasal y el frontal va a terminar en la frente. O sea, son los territorios sensitivos. Se van a automozar con los pares oculomotores para la información propioceptiva, que son la información que va a llegar al núcleo mesencefálico para coordinar los movimientos del ojo. Antes de su división, va a dar una ramita que va a volver hacia atrás, creo que no llegamos a ver, que es el nervio recurrente de Arnold, que es para inervar la tienda del cerebelo. Inervación sensitiva, obviamente, todo. Entonces, el nervio lagrimal, como ya su nombre lo dice, va a la glándula lagrimal. Él entra a la hendidura por fuera del anillo, ¿ok? El nervio frontal, que va a la frente y al cuero cabelludo hasta la mitad, más o menos, porque atrás ya es por el nervio occipital. eh, También por fuera del anillo. El único que entra dentro del anillo es el nervio nasal, que él va a llegar a la pared medial de la órbita hasta el nivel de la lámina cribosa del etmoides, va a penetrar al etmoides y desde el etmoide él va a descender hasta la cavidad nasal y va a inervar toda la mucosa nasal. O sea que se encarga de la información sensitiva de la nariz. El B2, que es el ramo maxilar, la misma cosa, es totalmente sensitivo. Sale del cráneo por el agujero redondo mayor, donde se va al salir, se va a encontrar en la fosa pterigo-palatina, donde va a hacer contacto con su ganglio pterigo-palatino. Y a partir de ahí se va a dividir en dos grandes ramas, o sí, y dos grandes ramas, que es el cigomático temporal y el cigomático facial. Eh, el nervio maxilar también va a dar el alveolar superior posterior, que se va a encargar de inervar justamente a los nervios de la parte posterior de la arcada dentaria superior, inervación sensitiva, ¿ok? Se va a encargar de inervar todo lo que es el párpado superior o la pálpebra superior y el labio superior, o sea, su territorio de inervación. Y el nervio obviamente termina a nivel del agujero infraorbitario como el nervio infraorbitario. El nervio 3, la rama 3 o nervio mandibular, es el que va a tener justamente la rama motora, que se va para los músculos de la masticación, ¿ok? Va a dar origen, antes de sus divisiones, al nervio meningio recurrente, que es un nervio sensitivo, que va para la inervación de la dura madre, de la meninges, ¿verdad? Importante porque este nervio, ¿verdad? Que se va a encargar de dar la sensibilidad de la meninges, eso es lo que explica por qué duele la meninges, porque la glándula de la meninges tiene inervación sensitiva, ¿ok? Y esto recurre, porque da una rama que vuelve hacia atrás e ingresa por el agujero espinoso junto con la arteria meningia media y se divide por toda la meninges. Va a terminar los dos ramos, el ramo sensitivo y el ramo motor, que va para los músculos de la masticación. La rama posterior, que va a ser sensitivo, va a dar los nervios auriculotemporal, lingual y el alveolar inferior. El alveolar inferior es para la inervación sensitiva de la arcada dentaria de toda esa zona, de la dentadura inferior. Bueno, el sexto par, que es un nervio más corto, vamos a decir, más pequeño, con una función no menor, sino que una función más dirigida, porque él se va a encargar de inervar exclusivamente a un músculo, que es el músculo recto lateral del ojo, o sea, el músculo extrínseco recto lateral. Su característica más importante, el que él nace en la parte posterior del tronco, ¿verdad? Debajo mismo del piso del cuarto ventrículo. ¿M? eh, Sale por el surco pontino-vulvar, o sea, que emerge por ese surco, y a partir de ahí discurre por la tienda del cerebelo, pasa por la pared lateral del seno cavernoso y llega y penetra inervando al músculo recto lateral. El sexto par es uno de los nervios más largos, o sea, es el nervio oculomotor más largo que hay. Por eso que es muy frecuentemente cuando hay una enfermedad que se llama síndrome de hipertensión endocraneana, frecuentemente se le afecta el nervio. ¿Por qué? Porque como es largo, puede ser comprimido en distintos niveles. Entonces,
puede haber parálisis del sexto par. Al haber parálisis del sexto par, el paciente no pierde la capacidad de movilizar el ojo hacia afuera. ¿Ok? Entonces tiene una convergencia del ojo afecto, o sea que el ojo mira hacia adentro. Eso normalmente vemos nosotros en las hidrocefalias, principalmente vemos eso nosotros semiológicamente hablando. El séptimo paro facial también es un nervio mixto, es un nervio principalmente motor, pero también tiene una raíz sensitiva que va a dar la sensibilidad de la lengua, en este caso el gusto de la lengua, ¿verdad? El núcleo motor, que es el más importante, se ubica también en el puente, cerca de la formación reticular. Y aquí ocurre algo importante. La parte del núcleo que inerva la mitad superior de la cara va a recibir aferencia de ambos hemisferios, o sea que va a cruzar, y la parte inferior solamente del hemisferio opuesto. Vamos a ver después, por qué hablamos, o vamos a insistir tanto en este tema, porque algo muy común es la parálisis del nervio facial, que puede estar en algo central. Y ahí distinguimos justamente dos patrones de parálisis facial. Tenemos la parálisis facial central, ¿verdad? Y la parálisis facial periférica. La periférica es cuando la afectación es fuera del encéfalo y la central es cuando la afectación es a nivel de hepático, ¿verdad? Eh, ¿verdad? A través de sus conexiones con el hipocampo, uno ve una comida activa de manera independiente del control voluntario. Y también un pequeño núcleo que es el núcleo sensitivo, ¿verdad? Que va para el gusto de la lengua, en este caso, los dos tercios anteriores de la lengua. Que ustedes ya saben, porque ustedes ya estuvieron viendo eso en cara, yo sé eso. Entonces, los núcleos, vamos a tener el núcleo motor. Acuérdense que el núcleo motor es el más grande. ¿Por qué? Porque él es un nervio mixto, pero principalmente motor. El trigémino, por ejemplo, es un núcleo, es un nervio mixto, pero principalmente sensitivo. Hablo de los dos porque los dos van para la cara, ¿verdad? El trigémino es principalmente sensitivo y el facial es principalmente motor. Luego tenemos los núcleos salivares y el núcleo del tracto solitario, que es muy importante porque el núcleo del tracto solitario es una columna de núcleo que se extiende por el tronco que va a permitir las conexiones de los distintos pares que tienen funciones, o sea, funciones en común. Por ejemplo, cuando ustedes tienen por ejemplo, vamos a hablar del trigémino, ¿verdad? Vamos a hablar del trigémino. Cuando se estimula el dolor en el trigémino, ¿verdad? ¿Qué uno hace? Hace contracciones o muescas o retira de repente algún músculo o retrae la boca. Esas son respuestas que están conectadas justamente gracias al tracto solitario. O sea, son respuestas, eh, ¿cómo le vamos a decir? Como el arco reflejo, ¿verdad? Que son respuestas que no necesariamente se hacen conscientes, sino que son respuestas involuntarias. Por ejemplo, los reflejos, el reflejo nasopalpebral, que es un reflejo involuntario, obviamente, es una vía conectada entre el quinto y el séptimo par. ¿Y cómo se explica eso? Porque existe lo que se llama el núcleo del tracto solitario que conecta estos pares craneales. Entonces, el nervio facial obviamente es un nervio, al igual que el trigémino, con una porción intra y una porción extracraneal. Él sale por la parte lateral del surco bulbopontino, aquí. ¿M? Medialmente sale el sexto par, ¿ok? Y lateralmente sale el facial. Y el facial está muy unido, prácticamente pegado al octavo par, que es el vestíbulo coclear. Ya vamos a ver después que está más lateral.
El séptimo par tiene un pequeño trayecto en la cisterna del ángulo punto, en el nivel medio del ángulo punto, junto con el vestíbulo coclear. Y acá esta imagen es muy linda porque aquí tenemos los tres niveles. El nivel superior, donde tenemos el tercer y cuarto par, ¿verdad? Con el quinto par, aquí tenemos los tres pares del nivel superior. En el nivel medio vamos a tener el sexto, séptimo y octavo. Y en el nivel inferior vamos a tener el hipogloso, el glosofaringeo, el vago y el espinal. O sea que aquí tenemos los distintos niveles del ángulo punto con sus respectivos pares craneales. Son preguntas de examen, ¿verdad? Siempre. Eh, para nosotros en neurocirugía es muy importante porque dependiendo de dónde tengamos una lesión, son los pares craneales que vamos a cuidar durante la cirugía. Los tumores son más frecuentes en el nivel medio, por eso que más frecuentemente se afecta el octavo par o el séptimo par. Entonces los pacientes con tumores en el ángulo punto, más frecuentemente, claro, porque aparte que el nervio más, perdón, el tumor más frecuente del ángulo punto es el tumor del octavo par, del, de las células de Schwann del octavo par. Entonces, evidentemente, el par más afectado es el octavo y por su vecindad se afecta al séptimo también. Justamente mañana se opera un paciente de Hernandaria, un tumor ángulo punto gigantesco. Después le vamos a mostrar las imágenes y la cirugía cuando se haga todo. Y él justamente tiene una afectación total del octavo par, tiene una sordera de ese lado, pero el facial todavía está preservado. Digo todavía porque durante la cirugía, por las adherencias que tiene el tumor, ese nervio puede salir lesionado o paralizado. Bien, el nervio facial entonces nace, su origen, obviamente su origen real son los núcleos que ya estuvimos viendo. Su origen aparente es también el surco bulbopontino o ponto vulvar en la porción lateral. Recorre lateralmente la cisterna al ángulo ponto y luego, junto con el nervio vestíbulo coclear, ingresan al conducto auditivo interno. Solo que ya en el conducto auditivo interno están separados por una pequeña membrana que se llama la membrana de Barril. Eso les separa a los ambos nervios, o sea que ellos entran juntos, pero no están juntos. Entran y están separados por una membrana, que es la membrana de Barril, o la barra de Barril, también se le llama. Em, este nervio recorre justamente el peñasco por un canal que es el canal del facial o también llamado acueducto de Falopio. Recorre el nervio a nivel del conducto auditivo interno, a nivel de la cavidad, la cavidad del oído interno, se angula hacia la cavidad timpánica donde va a formar su primera rodilla, ¿verdad? Esto tiene cierta relevancia porque el trayecto del facial dentro del petroso es bastante sinuoso, ya que a nivel de la caja timpánica vuelve a formar una segunda rodilla para justamente hacerse vertical y descender y salir del cráneo por el agujero estilo mastoideo. O sea que el facial tiene una porción intracraneana, una porción petrosa y una porción extracraneana. O sea, tiene un trayecto bastante largo y bastante accidentado. Entonces, a nivel de la cavidad timpánica, ¿verdad? Que sería en este punto, aquí el nervio ingresa al conducto auditivo interno o el conducto de falopio. A nivel de la caja timpánica o la cavidad timpánica, se va a encontrar con el ganglio geniculado, de donde va a emerger el nervio petroso superficial mayor que va a salir en la cara anterior del peñasco, ¿verdad? Y a este nivel también le va a llegar la raíz sensitiva, que es el nervio intermediario de Wisberg, que es una raíz sensitiva del facial, ¿verdad? Que se va a unir a él y va a llegar luego junto a los núcleos sensitivos. Esta es la disposición dentro del conducto auditivo interno. Ellos así mirando parece estar juntos, pero realmente hay una membrana que los separa a ellos, que es la barra de Barry. ¿Ok? O sea que aquí hay una membranita que los separa, el octavo del séptimo. El octavo realmente son dos nervios que van juntos, no es un nervio solo. Se distingue un nervio vestibular y un nervio coclear, realmente si vamos a hablar. Ya vamos a ver enseguida ya eso. Este es el ganglio geniculado y este es el nervio intermediario de Wisberg. ¿Ok?
Entonces, el núcleo motor va para los músculos de la expresión facial, de la mímica, el vientre posterior digástrico y el estiloideo, ya que él en su emergencia por el agujero estilomastoideo se encuentra justamente con estos músculos. El estiloideo aquí y el vientre posterior del digástrico aquí. Entonces ya aquí envía sus ramas y ya inerva a estos dos músculos. El nervio ingresa o atraviesa la parótida, pero siempre lo que se resalta es que atraviesa la parótida, pero no inerva la parótida. Ahora tiene una inervación parasimpática, no una inervación del facial. Lo atraviesa y dentro de la parótida se va a dividir en sus dos ramas terminales, la rama temporofacial y la rama cérvico-facial que se van a distribuir por los músculos de la mímica. El núcleo sensitivo es el que va a recoger el sentido del gusto de los dos tercios anteriores de la lengua. ¿Mm? Y esto es lo que estábamos hablando de los tipos de parálisis, porque el nervio se puede afectar o puede haber una parálisis supranuclear, que es por encima antes del núcleo, a nivel de la corteza, como por ejemplo ocurre en los ACV, ¿verdad? Cuando se afecta la corona radiada, entonces puede haber una parálisis facial del tracto córtico nuclear del puede haber una parálisis central, que es cuando se afecta el núcleo, ¿verdad? O parálisis nuclear, justamente. Y luego tenemos la parálisis periférica, cuando hay una lesión del nervio, ¿ok? En la parálisis supranuclear, como pueden ver aquí en el dibujo, suele estar respetada la mitad de la cara superior. ¿Por qué? Porque la porción de la parte superior de la cara, como ustedes recuerdan, recibe también inervación, o sea, recibe señal del hemisferio contralateral. Entonces, esa inervación hace que se respete la función superior. Entonces, el paciente tiene una parálisis de la mitad inferior de la cara. ¿M? O sea que el ojo, o sea, la apertura ocular se encuentra preservada, pero sí hay desvío de la comisura labial, que es lo más característico de la parálisis facial. Sin embargo, en la parálisis nuclear, donde se paraliza todo el nervio, porque es el núcleo, ahí sí hay una afectación de toda la hemicara, ¿verdad? Que es el patrón central. En la infranuclear, que ya sería periférico, también se paraliza tanto superior como inferior, ¿ok? Similar a lo que ocurre en la parálisis nuclear. Y esta es la parálisis que normalmente se ve en la parálisis de Bell, que puede estar asociada incluso a infecciones virales. Justamente el herpes virus es uno de ellos. El octavo par, el vestíbulo coclear, que dijimos tiene son dos nervios realmente. Uno es el vestibular, otro es el coclear. El vestibular va a recoger información de los conductos semicirculares. Esto es importante porque su función va a ser llevar información de la posición de la cabeza con respecto al tronco, y esa información va al cerebelo. ¿Por qué? Porque se va a encargar del equilibrio y se va a encargar de la postura. Entonces, para ello es importante la posición de la cabeza. ¿Sí? Como ustedes saben, los conductos semicirculares son dos, anterior, posterior y superior. Tienen la endolinfa, que es el líquido que se moviliza dentro con los cristales. Y ese movimiento del líquido con los cristales, con los movimientos de la cabeza, es lo que va a enviar señales eléctricas a través del nervio vestibular. El complejo nuclear vestibular se encuentra en el piso del cuarto ventrículo. Se ubica en lo que llamamos nosotros el área vestibular, que se encuentra en la mitad superior y en la mitad, o sea, en la mitad inferior del triángulo superior y en la mitad superior del triángulo inferior del piso del cuarto ventrículo. ¿Mm? Las fibras van a alcanzar el cerebelo a través por el pedúnculo inferior y también van a agarrar a los pares 3, 4 y 6 para coordinar los movimientos de los ojos. Estas son funciones fundamentales. ¿Por qué? Porque gracias a eso se coordinan los movimientos del ojo para poder seguirle, por ejemplo, a un objeto que está en movimiento. Entonces nosotros podemos seguirle con los ojos y todos los músculos extrínsecos se coordinan. ¿Mm? El nervio coclear, como tal, se va a encargar de la función auditiva. Él va a nacer de la cóclea, que se va a encargar de recibir las señales eléctricas que se generan en el órgano de Corti y en el oído interno. Y a partir de ahí va a formar el nervio coclear,
que se va a unir con la raíz vestibular y juntos van a salir del conducto auditivo interno y van a ingresar al tronco por el surco vulvopontino. Acuérdense que el octavo par es un nervio puramente sensitivo, sin ninguna función motora. ¿Mm? Los núcleos cocleares, la misma cosa, se van a ubicar a nivel de los pedúnculos inferiores, ¿verdad? Donde van a enviar informaciones eh, de la parte vestibular al cerebelo y de la parte coclear, que es la parte auditiva, va a ascender y va a hacer contacto con el colículo inferior del mesencéfalo, que se encarga también de la audición. Y eso es importante porque eso también permite eh, conexiones con el sistema reticular para ¿cómo le vamos a decir? Las señales, por ejemplo, de alerta. Por ejemplo, cuando uno escucha un ruido muy fuerte, uno tiende a esquivarse o es como una alerta de que algo puede pasar, entonces se activa el sistema reticular y el sistema límbico. Y la parte auditiva que se hace consciente como tal y que se va a asociar con las otras cortezas para identificar, por ejemplo, qué ruido estoy escuchando, tipo, bueno, este ruido, este es un auto, este es un Pedro ladrando, o qué sé yo, esta es mi vecina que está hablando, y eso lo hace a través de la corteza auditiva primaria y sus conexiones. Acuérdense que la corteza auditiva primaria se encuentra en el hilo temporal superior, en su cara opercular, que se conoce como giro de Hedge también. Ya falta poco, ya vamos a terminar. El noveno par, que es el glosofaringio, ¿verdad? Es un nervio mixto también, que va a tener un componente motor y un componente sensitivo y también aparte de eso un componente parasimpático. El componente motor es más pequeño porque solamente va a inervar al músculo estilofaringio. ¿M? El componente sensitivo, sin embargo, es más grande porque él va a dar toda la parte sensitiva de la boca, ¿verdad? Y también el tercio posterior del gusto de la lengua. ¿Ok? Aparte de eso, él va a tener una función fundamental que es va a recibir o va a interpretar la información que llega del seno carotidio. Como ustedes saben, el seno carotidio es un vasoreceptor encargado de regular la presión arterial a corto plazo. ¿Ok? Como ustedes sabrán, la presión arterial tiene varios mecanismos de regulación. Nosotros dividimos en tres mecanismos: mecanismo de corto plazo, mediano plazo y a largo plazo. El mecanismo de corto plazo son los vasoreceptores. Ellos detectan los cambios de presión y según eso van a aumentar o disminuir la presión arterial, entre ellos el seno carotidio. Los que hacen regulación de mediano plazo son los tejidos como tal, mediante la liberación de histamina, de noradrenalina, etcétera, y a largo plazo ya es por el riñón. El parasimpático va a recibir aferencias para el núcleo salival también, o sea, encargado también de la salivación. El glosofaringio emerge de bulbo en el surco retroalivar, por encima del vago, o sea, salen juntos el 9, 10 y el 11, uno debajo del otro en el surco retroalivar. ¿Ok? Esa es básicamente la distribución. El glosofaringio va a abandonar el cráneo por el agujero yugular juntamente con los pares bajos, el 9, 10, 11, el 9, 10 y 11, ¿verdad? Junto con la vena yugular interna, va a alcanzar a la carótida interna, donde va a dar su ramo para formar el plexo del seno carotidio. ¿M? A partir de ahí va a llegar hasta la base de la lengua, donde va a dar la inervación sensitiva de toda la mucosa bucal y el gusto del tercio posterior de la lengua. ¿Ok? El nervio vago o el neumogástrico, ya conocen mejor esto porque es un nervio súper extenso. También es un nervio mixto porque tiene también función motora. Es el gran nervio parasimpático de la porción craneal porque él va a llevar toda la inervación parasimpática a los distintos sistemas, tanto cardíaco, pulmonar y digestivo. Por eso se le llama neumogástrico, ¿verdad? Va a formar parte del plexo pulmonar, parte del plexo cardíaco y va a formar el plexo solar para el tubo digestivo. El núcleo motor principalmente está determinado por el núcleo ambiguo de la formación reticular, está a nivel del bulbo y va a inervar los músculos de la faringe.
¿ok? Son los músculos que se van a encargar de justamente dirigir al bolo alimenticio. El parasimpático se va a encontrar en el piso, el cuarto ventrículo, y va a tener conexiones con el hipotálamo, el noveno par, ¿ok? Y las eferencias, o sea, que las ramas que salen, se van a los distintos plexos que ya les dije, ¿verdad? Y el núcleo sensitivo es del tracto solitario, que es el mismo núcleo que va a conectar con los otros pares sensitivos, como le dije con el trigémino, el facial. Entonces, el vargo emerge del surco retroolivar por debajo del glosofaringeo, por encima del espinal, abandona el cráneo por el foramen yugular y va a ser parte del paquete vasculonervioso. No me voy a centrar mucho en su trayecto torácico y abdominal, porque eso ustedes ya manejan, pero tienen que conocer por lo menos su origen real y aparente, ya que el vago como tal, así a grandes rasgos, realmente nos da mucha, claro, como es un nervio que sale del cráneo y su inervación es principalmente fuera del cráneo, entonces de repente no va a tener más importancia en otros órganos que en el sistema nervioso como tal. El par 11 que es un par motor también, tiene dos raíces, una raíz sensitiva que va a emerger de la médula espinal cervical entre las raíces sensitivas y motoras de los nervios cervicales. A partir de ahí asciende, se conecta con su raíz craneal, que también es del núcleo ambiguo, el mismo que el décimo par, y van a formar juntos el nervio accesorio o también llamado espinal, que va a unirse al nervio cervical uno para formar el asa cervical o el mal llamado asa, bueno, el C1 para justamente inervar a los músculos cervicales y su función principal es la inervación del músculo esternocleidomastoide y trapecio. Un músculo es un nervio principalmente motor, ¿ok? Y por último, el hipogloso, que también es un nervio motor, que se va a encargar de inervar los músculos de la lengua, ¿verdad? Y él, perdón, él sí es el que va a unirse o va a enviar una conexión con el nervio cervical uno para formar el asa cervical que va a inervar los músculos infraoideos, ¿verdad? Que anteriormente era llamado o mal llamado asa del hipogloso. O sea, realmente se ha demostrado que no es el hipogloso que forma el asa, sino que es el plexo cervical, ¿verdad? La diferencia con los otros pares, con el 9, 10 y 11, es que el 12 sale por el surco preolivar. Esa es la única diferencia. Los otros tres salen por el surco retroolivar, este sale por el surco preolivar. ¿Mm? Acuérdense que es un núcleo motor, entonces es un núcleo que tiene aferencias de la corteza, o sea, tiene una vía córtico-nuclear que se va a encargar de justamente la movilización voluntaria de la lengua. ¿Mm? Entonces, el nervio abandona el cráneo por el canal del hipogloso que se encuentra en el cóndilo del occipital, ¿verdad? Discurre entre la arteria carótida y la vena yugular. Más abajo va a cruzar aquí a las ramas de la carótida externa. Va a introducirse en la profundidad del músculo miloideo y ahí se va a distribuir a todos los músculos de la lengua para los movimientos voluntarios de la lengua, el músculo somático. Va a discurrir muy cerca al nervio, a la rama lingual del trigémino, que es una rama que justamente se va a ir eh, también hacia los músculos de la lengua. Y es importante porque al nervio lingual es lo que anteriormente se le conocía como el hipogloso menor y al hipogloso como tal se conocía como el hipogloso mayor. Por eso que van a encontrar en algunas bibliografías todavía que al par 12 se le conoce como hipogloso mayor, porque anteriormente al lingual se le llamaba hipogloso menor, porque como estaban juntos, se le llamaba hipogloso a los dos, porque ambos ingresaban por la base de la lengua. Hipo, debajo, gloso, lengua, ¿verdad? Entonces, por eso se le llamaba hipogloso menor, hipogloso mayor. Obviamente, hoy en día eso ya no se utiliza, ¿verdad? Ya no se nombra de esa manera. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que quieran aclarar? ¿Alguna duda? Yo con Claudio ya estuve hablando de nuestro parcial, de cómo va a ser, cómo vamos a hacer la clase. Lo que quedó en confirmarme es la hora que van a estar libre el martes para justamente tener nuestra clase práctica. Obvio, esta foto ya entra en la historia.
Eh, entonces, sí, el martes, yo desde el lunes voy a estar por Ciudad del Este, solo que el lunes tengo una conferencia en la UPE a la noche, entonces lunes no me quiero comprometer. Martes, la hora que ustedes estén libres, podemos hacer nuestra revisión de piezas y nuestro simulacro, ¿ok? No hay muchas piezas para marcar porque realmente no hay tantas piezas, porque todo lo que vimos hay más teoría que mostrar piezas. Por ejemplo, el diencéfalo, el tronco en sí, no hay tantas estructuras que se puedan marcar. Hay cosas que yo ya le había mostrado, lo del tronco, creo que en la última práctica que tuvimos, igual vamos a repasar eso para el examen. Pero sí insisto en la teoría, porque hay mucho contenido teórico. Em, Obviamente me queda una clase que dar con usted, que es de arterias, circulación anterior, circulación posterior, y eso es lo que quiero coordinar después con Claudio cuando les queda bien. Puede ser el viernes, si les queda bien, puede ser lunes durante el día, a la tarde, a la mañana, a la noche no, porque a la noche es la conferencia que tengo en la UPE, es una clase magistral realmente, que tengo que darle a los chicos de cirugía. Y ahí terminamos el contenido que es arterias. Me gustaría dar esta semana, si se puede, así ya les doy el enfoque de cómo se le va a cobrar las arterias en el examen, ¿verdad? Que es circulación anterior y circulación posterior. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Doctor, ¿y los temas de neuro para las bolillas de la final? Vos ya le pasaste todo al doctor Silvera. Y la verdad que no hablamos más de modificar el bolillero, porque vamos a dejar como está nomás, que ya está distribuido el mismo bolillero. Usted ya tiene el bolillero de siempre. Ah, bueno, gracias, doctor. ¿Sí? Dale, dale. Eso no vamos a cambiar porque eh, ¿cuándo es el examen final? ¿Ustedes ya tienen fecha? La primera mesa probablemente sea el 25 o 26 de noviembre, no me acuerdo, pero queda un sábado. Y la segunda Ah, mesa es, creo que es el 16 de diciembre o 19, no estoy segura. 16 creo que dale, es. dale. Ah, ok, ok. Entonces voy a mirar, cuando me vaya para este parcial, voy a mirar el bolillero, porque hay algunos temas que no estaban en nuestro bolillero, que nosotros vimos que está en el programa, pero no están en el bolillero. Entonces, me gustaría realmente no modificar el contenido, sino que modificar la distribución, porque de repente hay cosas que no tienen mucho sentido como están distribuidas. Pero fuera de eso, no, o sea, no va a salir nada ya muy desarrollado. O sea, dentro de las bolillas no va a haber ningún tema que no se haya desarrollado en el año. Eso no se preocupe. Y yo probablemente para la primera mes sí me comprometo a estar, porque si es un sábado puedo. Y entonces yo me voy a encargar de las preguntas del neuro. ¿Está bien? Bueno, si no hay más ninguna duda, entonces voy a coordinar con Claudio la última clase que nos queda, la práctica del martes, el horario que obviamente estén libres, puede ser a la mañana, a la tarde, a la noche, yo tengo libre todo el martes, y miércoles a la mañana nuestro parcial, como les digo, como ya le dije también a Claudia y a Alejandra, enfóquense en el teórico, lean bastante, yo ya le pasé los materiales, los PDF a Claudio. Eh, Más que nada, capaz la reorganización del bolillero, capaz lo que se modifique. Voy a mirar, porque el doctor quedó en enviarme el bolillero, pero antes no le pedí más. Pero no es que se va a cambiar el contenido del bolillero de neuro. Capaz modificar nada más. O agregar cosas que no están que nosotros dimos. Si me pueden pasar, genial. Así yo le paso mi sugerencia ya al doctor Ibarrola. Y modificamos ya antes de que sea más tarde. ¿Está bien? De lujo, genial. Perfecto. Y bueno, entonces chicos, estamos. Que tengan un buen resto de noche. Aprovechen, estudien. Acá se viene una tormenta terrible. Entonces, a estudiar, chicos, ¿sí? Nos vemos No, doctor. cuando puedan Gracias, para la última clase. ¿Cómo? gracias, Hola. nos vemos. Ah, ok. Doctor. Dale, chao, chao. Cuídense.